Muchísimas gracias a la doctora Magda Isabel por estas reflexiones. Me han recortado el tiempo de la discusión a 15 minutos, entonces simplemente diré dos cosas que me parecen muy importantes. Pues realmente las ponencias de nuestros conferencistas son en tonalidades diferentes, tocan temas diferentes, pero yo creo que hay aspectos donde podríamos hacer una reflexión que le sirviera a todos nuestros estudiantes. Realmente hay tres elementos sumamente importantes para uno hablar de tutela judicial efectiva y constitución en materia también de derecho administrativo. Eso tiene que ver con un acceso efectivo a la administración de justicia, con un proceso eficiente y con una decisión eficaz, que tiene pues unos elementos de justicia. Yo creo que en torno a estas tres grandes dimensiones hay dos temas que vale la pena tocar un poco para claridad de nuestros estudiantes, y es en acceso a la administración de justicia, donde más estamos fallando como Estado es en realmente establecer elementos claros y dinámicos para las clases menos favorecidas, especialmente en derecho administrativo, especialmente. Esto porque si uno mira las clases menos favorecidas, tenemos problemas serios que son de desconocimiento del derecho, que son de ignorancia de sus formas y de cómo acceder a un abogado, pero además porque en sus formas de vida pues está anclada mucho más fuerte la violencia. Entonces un combo o una banda es muchísimo más efectiva que un juez a la hora de definir un problema. Yo creo que es un problema central donde debemos aportar algo, y también el tema de la irrupción de los medios en toda esta dinámica que ustedes muy bien lo han expresado. Se flexibiliza a partir de la Constitución, pero cuando uno habla de test de valoración de la sociedad, que nos decía nuestra expositora María Cristina, pues realmente hasta qué punto nuestra sociedad, especialmente compuesta por estas personas menos favorecidas, está en capacidad de hacer un test de valoración de lo que han hecho los jueces, de la importancia de sus resultados, de qué tan politizada está su decisión, hasta dónde realmente ellos sí tienen esa capacidad. ¿Cómo podríamos nosotros entrar a trabajar un poco en estas dinámicas y a mejorar nuestros países? Perdón. Por favor, 5 minutos cada uno para darnos un poco más de amplitud en este tema. Yo les cuento la experiencia de Panamá en ese sentido. Realmente hay dos polos. Ciertamente los menos favorecidos tienen carencia de información, están enclavados en problemas muy puntuales, sus propias necesidades básicas. Es muy difícil hacer un test de valoración de la administración de justicia cuando tú tienes que plantearte todos los días cómo haces para cubrir tus necesidades más básicas: alimentación, vivienda, seguridad. Son gente que vive en la agonía del día a día y que el resto de la población no lo entiende. Y creo que allí hay que trabajar en varias líneas, porque en la medida en que nosotros generemos mejores condiciones para esas personas, nos acercaremos más a un nivel de desarrollo humano aceptable. Porque hablar de nivel de desarrollo humano con alguien que tiene tantas carencias y llegar a un grado óptimo es muy difícil, sobre todo en nuestros países que tienen una historia de debilidades, de carencias, de olvido de los problemas sociales, incluso de influencias de la política, de los sectores económicos en la administración de justicia. Pero por el otro lado también tenemos esa parte de la población civil que sí está preparada para el test de valoración y que en Panamá ha generado grandes cambios. Y los grandes cambios que hemos tenido en Panamá surgen a partir de las denuncias de la sociedad civil que generó el Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005, en donde fue la crisis más grave que tuvimos en la administración de justicia
fue una denuncia que vino a lo interno de un magistrado de la Corte que acusaba al resto de los magistrados de vender fallos en temas de narcotráfico y de drogas, y eso generó que la sociedad civil generase realmente una protesta fuerte que sentara al Estado con una agenda de Estado, del cual hemos visto grandes frutos. Se ha dado, por ejemplo, en materia de justicia, una gran fiscalización. En Panamá se fiscalizan mucho los fallos de la Corte, se discuten, se hacen auditorías ciudadanas. Ha motivado ese seguimiento, algo que quizás también hay que ver con mucho cuidado, porque los países necesitamos seguridad jurídica y la administración y los jueces necesitan estabilidad, necesitan libertad y necesitan saber que la decisión que van a tomar no les va a traer consecuencias a ellos a nivel personal. Pero es que nosotros veníamos quizás de unos cánones de libertad demasiado fuertes, en donde los jueces, sobre todo los jueces de las altas cortes, podían emitir fallos muy cuestionables sin ninguna consecuencia. Eso yo creo que ya se acabó en Panamá, porque cada vez que hay un caso de alto perfil, está ese sector de la sociedad civil organizada muy vigilante. Nos han servido mucho las redes sociales. Como consecuencia de ese pacto se han dado reformas a la administración de justicia, vino la implementación del sistema penal acusatorio, se reformó la justicia de paz en Panamá, que estaba en cabeza de personas que no eran idóneas. Ya hoy tenemos una justicia de paz. También se hicieron, por ejemplo, la ley de transparencia que obliga a las altas cortes e instituciones a publicar su presupuesto de viaje, de viáticos, y ha generado mucho cuestionamiento por cómo la Corte administra estos viáticos. Y al final te das cuenta de que sí, hay un sector de la población que está contribuyendo, que tiene la formación y digamos también la oportunidad, el poder económico, el acercamiento a los medios de comunicación, para generar un grado de fiscalización que a mí lo único que me preocupa es que sea sana, que nos mantengamos dentro de un criterio de razonabilidad que también permita a los funcionarios actuar sin sentirse perseguidos, pero sabiendo siempre que hay una sociedad a la espera, vigilante, que lo juzga y que también es capaz no solamente de juzgar las cosas que hace, sino también de reconocer lo bueno que hacen nuestros jueces y los funcionarios de nuestras instituciones. Gracias. Bueno, doctor Martín. Gracias. Yo, en los 5 minutos que me dan, quisiera simplemente referirme al tema de Magda sobre la carga dinámica de la prueba, porque yo creo que es muy importante entender cuál fue la modificación del Código General del Proceso a esta teoría. Algunos hemos sido críticos de esa teoría fundamentalmente porque son teorías que a ratos hacemos un poco con el pálpito. Entonces aquí se decía, arrancamos diciendo, es que le queda más fácil probar al médico que a la víctima en la responsabilidad médica, ¿cierto? Y entonces la pregunta que uno hace a continuación, bueno, y si el médico puede pedir un dictamen pericial o aportarlo, la víctima, ¿por qué es que también no puede aportarlo? O sea, o es que los conocimientos del médico lo ponen en una situación de superioridad, no, porque tanto el médico como la víctima tienen que pedir un dictamen pericial. La gran equivocación del Consejo de Estado en este punto, marchando y que viene desde la génesis de la teoría, es considerar que el juez al momento de fallar debe determinar esa regla. Entonces lo que decía el Consejo de Estado es, cuando iba a dictar la sentencia decía, no, yo creo que le quedaba más fácil probar al médico. Y entonces decía, como le quedaba más fácil probar al médico, lo condeno. Y la pregunta es, ¿el médico en qué momento tuvo la oportunidad de probar? Eso es lo que cambia, lo que limita el artículo 167 y de alguna manera, a mi modo de ver, restringe, por no decir elimina la teoría de las cargas dinámicas. Hoy en Colombia lo que dice el 167 es, a ver un momentico señor juez, cuando usted considere que le queda más fácil probar a una parte que a la otra, con base en todos estos criterios, inclusive la parte puede pedirlo, usted ordene la modificación. Entonces, en ese momento, el juez lo que hace es dictar un auto diciendo, en este caso concreto, yo considero
que le queda más fácil probar al demandado, en este caso sería el médico, el hecho contrario. O sea, le queda más fácil probar a él la ausencia de culpa. Ojo, y para tal fin le otorgo un término para que pide pruebas. Eso es lo que ha generado que nadie acude a esa figura. Porque cuando un demandante acude a esa figura tiene que decirle, oiga, señor juez, primero, señor juez, yo no pude probar. Como yo no pude probar, dele a mi contraparte 10 días para que pruebe. ¿Qué puede decir el juez? A ver, mi querido amigo, ¿cómo que no pudo probar? ¿Por qué no pudo probar si sí podía hacerlo? Y le niega eso. Con lo cual, la persona puede quedarse en el intermedio y decir, oiga, yo ya firmé que no podía probar y no me modificaron la carga. Entonces, creo que eso va a generar esa limitación que existe, que repito, debe ser a petición de parte o de oficio, un auto del juez, y en el auto le tiene que otorgar a la contraparte el término para que pida pruebas. Esas limitaciones van a hacer que esa figura de la carga dinámica de la prueba se aplique excepcionalmente. Yo todavía no conozco que se aplique. Lo que quiero decir es, lo que hizo el código fue reducirla a sus justas proporciones y acabar la arbitrariedad que era decidir en la sentencia a quién le correspondía probar, y como no probó, lo condeno sin haberle dado la oportunidad de que pruebe. Ese es el cambio fundamental del Código General del Proceso, que repito, pone en sus justas proporciones a esa teoría. Muchas gracias. Gracias a Martín. Muy bien, ahora la doctora Magda Isabel, 5 minutos. Bueno, haciendo referencia a la pregunta formulada por la moderadora inicialmente, considero que el Estado y las facultades de Derecho tenemos un compromiso, y es trabajar porque tanto la sociedad como los estudiantes de Derecho, desde nuestra formación, recuperemos la confianza en el aparato jurisdiccional, en nuestros funcionarios judiciales, porque el ser humano siempre va a tener la tendencia a hacer justicia por mano propia. Y en una sociedad como la nuestra, que ha pasado por tantos años de violencia y que estamos tratando de salir de ella, no es algo oculto que hayamos perdido la confianza en nuestra rama judicial, que problemas como la congestión judicial nos hayan llevado a no acudir a ella, problemas que enfrenta el funcionario judicial, que está siempre perseguido por la estadística y tener que resolver, y nosotros siempre en nuestro discurso, en lo que proyectamos, en lo que anhelamos en nuestro derecho, es que el funcionario valore, que el funcionario interprete, que el funcionario haga un estudio minucioso, y nos preguntamos a qué horas lo va a hacer, ¿sí? Si tiene un montón de casos por resolver, y nosotros salimos, y nosotros llegamos a sus instancias desconfiando de él. Entonces tenemos como facultades de Derecho el compromiso de inculcar, de enseñar, de llevar a nuestros estudiantes el respeto por nuestros funcionarios judiciales, el respeto por la justicia, desde la sociedad de entender que debemos propiciar espacios de igualdad, porque sin igualdad es muy difícil entender la justicia, y el funcionario judicial siempre ver a las partes del proceso, y lo tenemos como el principio de mediación, pero un juez que se preocupe y se apersone del proceso y que le haga sentir a las partes que él está allí para llevarles justicia y no está allí solo por resolver un caso más. Excelente. Bueno, yo creo que fue excelente la conclusión de Magda. Realmente ahora son dos grandes problemas los que nos aquejan en la tutela judicial efectiva. El acceso a nuestras clases menos favorecidas, que tenemos que fortalecer permanentemente, pero además, claro, ¿cómo vamos a tener un proceso eficiente? Que sea además racional y razonable si tenemos una gran cantidad de funcionarios judiciales que están sometidos a la estadística. Ahí tenemos serios problemas con la tutela judicial efectiva, y pues tendremos que ponernos a la tarea de trabajar. Muchísimas gracias a todos los expositores, gracias a todos.
Muchísimas gracias a ustedes, pueden proceder. Los invito al refrigerio que será de 20 minutos, la salida únicamente será por las puertas que se encuentran a mi mano izquierda. 20 minutos de refrigerio y ya retornamos al auditorio.